En este segundo capítulo sobre el río Reconquista vamos a compartir el documental Nuestro Río, realizado en 1985 por Luis Pedro Brunati. Esta película constituye un testimonio que pone en evidencia públicamente, quizás por primera vez, el grave problema de las inundaciones y el deterioro por la contaminación de este curso de agua. Se cumplen 40 años desde la presentación de aquel film, que significó un gran aporte de este destacado vecino de Paso del Rey, quien además de su filmografía nos aporta su ejemplo de compromiso político y social. Luis Pedro Brunati nació en Buenos Aires un 7 de enero de 1947. Documentalista, docente y político, ex ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y diputado nacional. Fue secretario general del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, ministro de Gobierno durante la gobernación de Antonio Cafiero y diputado nacional. Integró el Grupo de los Ocho, opositor a la presidencia de Carlos Menem. En 1990 se desafilió formalmente del Partido Justicialista frente al indulto a los comandantes y se opuso frontalmente a la ampliación del número de miembros de la Suprema Corte de Justicia, quedando enfrentado con sus compañeros del Grupo de los Ocho. En confluencia con el peronismo de base, fundó el partido Encuentro Popular, del cual fue su secretario general. Cofundador del Frente Grande, que dio origen a la elección como diputado nacional de Fernando Pino Solanas en 1993. En 2008, junto al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el obispo emérito de Iguazú Joaquín Piña, Nora Cortiñas, Marta Peloni y Alcira Argumedo, entre otros, impulsan el desarrollo de un espacio de protagonismo social denominado Foro de Pensamiento y Construcción Nacional. Además del documental Nuestro Río, que veremos a continuación, también produjo en 1986 Está Todo Bien, que se refiere a la drogadependencia. En 1988 presenta Consejos de la Comunidad, política orientada a desarrollar el protagonismo de la comunidad en la resolución de los problemas sociales. En 1988 publica La Tierra en el Ojo Ajeno, sobre los asentamientos urbanos y la propiedad de la tierra, y en 1989 presenta DNI, La Otra Historia. Es un análisis de la historia argentina desde la óptica de los partidos populares. La película Nuestro Río fue filmada en tiempos en que no existía la tecnología digital y por ello se comprende la baja calidad de imagen y sonido. Sin embargo, ello no va en desmedro de su enorme valor testimonial. A los 78 años de edad, actualmente Luis Brunati comparte su vida en compañía de Clara y sus hijos en su casa de Villa Zapiola. El domingo 20 de octubre de 1985, mientras el drama de una nueva inundación producida por solo 40 milímetros de lluvia se cernía sobre los ribereños del río de la Reconquista, una asamblea popular decide cortar el tránsito de la Ruta 7 en Paso del Rey, en demandas de medidas preventivas y para exigir la canalización del río reclamada durante más de 25 años. Pocas horas después, la medida era imitada sobre los puentes Pompeya, en la localidad
de Merlo, Puente Falvo en Villa General Zapiola, Puente Roca en Barrio Trujuy y Ruta 201 en General Sarmiento. A pesar del reclamo para que se desagotara el embalse de la presa Rollero y se adoptaran otras medidas preventivas, 25 días después, una nueva inundación, la más grande desde 1967, producida por solamente 120 milímetros de lluvia, sacudía a los castigados ribereños. La autorización indiscriminada de loteos con destino a vivienda en tierras muy bajas constituyó, sin dudas, un gravísimo error de previsión estatal. Muchas fueron las inundaciones que registra la estadística, pero la más trágica, ocurrida en 1967, ocasionó medio centenar de víctimas fatales y cuantiosos daños materiales. En 1969, tras un largo periodo de construcción, comenzó a funcionar la presa Rollero, primera gran obra de control del río. Los resultados fueron verdaderamente positivos. La presa retiene en su zona de embalse, lado opuesto al que estamos viendo, el agua de la cuenca superior, facilitando la evacuación pluvial de las comunas densamente pobladas ubicadas en el curso medio e inferior. Cuando las condiciones del río lo permiten, es posible desagotar rápidamente el agua retenida mediante la apertura de sus dos compuertas inferiores, quedando la zona de embalse vacía, preparada para una nueva eventualidad. Con el tiempo, dos nuevas represas sobre los arroyos Las Chozas y el Durazno fueron construidas para colaborar con la anterior. En estas nuevas presas, tubos de reducidas dimensiones mantienen un caudal constante de agua, embalsando el excedente en forma automática en caso de lluvia. El embalse se desagota también en forma automática, manteniendo preparada la presa para una nueva precipitación pluvial.
Y a pesar de estas dos nuevas obras que deberían haber mejorado la situación, se vuelven a producir inundaciones en los años 82, 83, 84 y 85. Una de las razones que ha contribuido a reactualizar los desbordes la constituyen los numerosos obstáculos que dificultan el desplazamiento del agua. A esto se suman las consecuencias de la increíble depredación forestal practicada reiteradamente durante los últimos 25 años, que contribuyó a agravar la situación. En búsqueda de facilitar el escurrimiento de las aguas, fue talada la añosa arboleda que bordeaba la cuenca. Si bien esto significó una mejoría inicial, muy pronto el proceso se revirtió. La naturaleza, con su orden propio, no tardó en responder a la soberbia y desaprensiva actitud del hombre. Es que aquella vieja forestación, debajo de la cual se podía caminar con libertad, impedía el crecimiento de malezas, arbustos y follaje bajo, follaje que hoy domina la ribera, convertido en una barrera infranqueable para el hombre y un freno para el desplazamiento del agua, mucho más importante que aquel que se pretendió destruir. Por ello, la reclamada obra de canalización no deberá ser solamente una obra de control, sino también de aprovechamiento del curso hídrico. Por lo tanto, se deberá contemplar especialmente la urbanización de las riberas de nuestro río, tendiendo a buscar su integración a la comunidad. En el río de la Reconquista no se debe repetir lo realizado con otras obras de canalización en las cuales la ribera fue transformada en un caótico paisaje, inaccesible, sin atractivos para el hombre, y donde ni siquiera las pasarelas de los puentes han sido concebidas para permitir el tránsito normal de peatones. Entre las causas de reagravamiento de la situación, cabe destacar la constante multiplicación de los grandes entubamientos de desagües pluviales, aguas que antaño demoraban varios días en llegar al curso del río, hoy cumplen su recorrido en pocos minutos. El camino Parque del Buen Aire, elevado a lo largo de casi toda la cuenca, debe ser profundamente investigado desde el punto de vista hidráulico, pues dificulta sensiblemente el avance de las aguas sobre tierras bajas que antaño operaban como regulador natural, a la vez que, luego de cada inundación, demora largamente el escurrimiento de las zonas ubicadas al sur de la autopista. Con este camino de Buen Aire que hicieron acá, yo creía que íbamos a mejorar un poco, pero ahora resulta que estamos peor todavía, porque el agua no corre ni para ningún lado ni para la otra. Con este camino creíamos nosotros que íbamos a hacer bien, pero estamos paralizados. Nosotros mismos no nos orientamos de la cosa como este camino que hicieron acá, resulta que no va, no sé. Bueno, a mi parecer, después de la construcción de la autopista sí empeoró las cosas, porque caen nada, llueve minutos y ya se llena todo de agua, así que no sé, a mi parecer, parte de culpa la tiene la autopista.
esto, el llamado relleno sanitario de enormes áreas bajas, sobre las cuales el agua ya no puede avanzar, también contribuye a acentuar el problema. Desatino digno de ser tenido en cuenta y en algunos casos conectado con la construcción del Camino del Buen Aire, lo constituyen algunos puentes de vergonzoso diseño hidráulico, siendo la prueba más elocuente de esto los que se encuentran en la intersección del río con la ruta 201, donde 5 puentes, emplazados en un tramo inferior a los 100 metros, apoyados sobre columnas totalmente desalineadas entre sí, provocan increíbles remolinos y una caída súbita de nivel de agua apreciable a simple vista durante las crecidas. He aquí el contraste entre un viejo puente de adecuado diseño y otro más moderno, pero desaprensivamente proyectado desde el punto de vista hidráulico. Sin embargo, las inundaciones de 1985 encuentran el origen de su gravedad en una serie de anomalías surgidas a raíz de la reparación de la presa Rollero. La construcción de un cerco de tierra o ataguía, destinada a mantener en seco la zona a reparar, y la apertura de 13 vertederos adicionales, colocaron a la presa en situación de incapacidad operativa. Los 350 milímetros de lluvia caída el 31 de mayo de 1985 hicieron crecer vertiginosamente el embalse de la presa. La ataguía, cuya altura fue librada a la voluntad de la empresa contratista, fue rápidamente superada y el agua comenzó a salir por todos los vertederos en frenética carrera. La trágica experiencia, que costó incluso vidas humanas, demostró que además de tener una altura insuficiente, el terraplén impedía el desagote del enorme lago embalsado por mantener bloqueadas las 2 compuertas inferiores, mediante las cuales se acelera dicha maniobra. El lento ritmo de salida de las aguas y la imposibilidad de utilizar las compuertas inferiores dieron origen a este enorme lago filmado el 21 de septiembre de 1985. Los vegetales detenidos en la reja marcan la altura alcanzada por las aguas en mayo y son prueba elocuente del escaso descenso de nivel producido a pesar de haber transcurrido más de 100 días. La comunidad solicitó en reiteradas oportunidades el desagote del embalse y aceleración de las obras, pero el reclamo no fue escuchado. Solo se procedió a elevar en 1,50 m la altura de la ataguía, pero con tierra sin compactar, razón por la cual, en noviembre de 1985, con solo 120 milímetros de precipitación pluvial,
sumado al enorme embalse que no fue desagotado, se origina un nuevo drama. Mientras la tierra agregada pudo soportar, se mantuvieron en funcionamiento los 5 vertederos laterales. Pero esta vez el terraplén no fue superado por las aguas. Durante varios días fue lentamente corroído, socavado y finalmente derrumbado, sin que se realizara trabajo alguno para tratar de impedirlo. El agua comenzó a salir por 18 vertederos en lugar de los 5 que normalmente debían operar. Pero como si todo esto fuera poco, en esta oportunidad, tal como sucediera en la dramática experiencia de 1974, las 2 compuertas de fondo también quedaron irresponsablemente abiertas. Recién 2 días después de desatado el drama, cuando las consecuencias eran irreversibles, se comenzaron a realizar tareas de control mediante la colocación de tierra embolsada, emprendimiento que inexplicablemente quedó inconcluso. Estas, entre otras causas, exigen una investigación destinada a identificar a los responsables de las más grandes inundaciones sufridas después de 1967. Esta es parte de la fauna que constituía el sistema ecológico del Río de la Reconquista.
todo esto, hoy no queda prácticamente nada. La contaminación despliega su desolador paisaje a lo largo de toda la ribera. Peces recogidos en el curso superior de la cuenca, en los arroyos Las Chozas y el Durazno, son clasificados cuidadosamente. Más tarde, serán introducidos en muestras de aguas obtenidas en diferentes puntos de la cuenca a fin de observar su comportamiento. La experiencia arroja resultados más dramáticos de lo sospechado. En ningún caso lograron sobrevivir más de 48 horas, comprobándose que los periodos de vida se acortan sensiblemente a medida que se avanza hacia la desembocadura del río. Pero los resultados son verdaderamente aterradores cuando se realiza la misma experiencia con aguas arrojadas al río por algunas empresas privadas y organismos del Estado. Las tarjetas negras señalarán los tiempos de vida en algunas de las muestras obtenidas. Frigorífico Cocarza, 48 minutos. Obras sanitarias, 32 minutos. Frigorífico Bancalari, 13 minutos. Frigorífico Moreno, 10 minutos. Depurador cloacal de Moreno, 3 minutos. Protoquim, 2 minutos. 3M, 1 minuto 45 segundos. Pero las cosas no siempre fueron así. Hubo una época en la cual las fábricas se sirvieron del río como motor de su maquinaria y no como letrina de sus desechos. Hubo un tiempo en el cual el hombre pudo gozar de sus costas y sus aguas. Un tiempo en que nuestro río era fuente de vida. La erradicación de las causales de contaminación debe ser un verdadero objetivo, símbolo de la responsabilidad de una sociedad que quiere para sus hijos un futuro mejor.